Hola, ¿qué tal familia de Escalofríos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión les traigo historias muy escalofriantes que sé que les van a gustar. Recuerda que si quieres que tu historia sea contada, la puedes mandar a nuestro email escalofrios04@gmail.com. También te lo estaré dejando aquí abajo en la cajita de descripción. También lo puedes contar en nuestro grupo de Facebook que se llama Historias Escalofriantes. O me lo puedes mandar por un mensaje en cualquiera de nuestras plataformas sociales y en el futuro podrás ser parte de estos capítulos de Escalofríos. También recuerda que si quieres apoyar este proyecto, tenemos el libro Escalofríos, relatos que no debieron de ser contados. Está a la venta por Amazon. Lo tenemos en Kindle, pasta blanda, pasta dura. Y aquí te estaré dejando también el link aquí abajito. Te invito a que me sigas en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos también en las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast. Así es de que tenemos presencia en todos lados para que nos puedas escuchar en cualquier parte que te encuentres. Gracias a todos mis hermanos latinoamericanos, a todas las personas que están viviendo aquí en Estados Unidos como su servidor, que venimos por el sueño. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, familia, apaguen la luz, pónganse los audífonos, suban el volumen, cierren los ojos, que ya empezamos con Escalofríos. Esta historia la titularon como La señora que barría la calle todas las noches. La verdad no me parece nada escalofriante, pero este tipo de historias con este tipo de títulos muchas veces me llega a sorprender. Pasemos a la historia, familia. Hola, Víctor. Antes que nada, quiero felicitarte por el programa. Llevo escuchando Escalofríos desde hace mucho tiempo y siempre pensé que las personas exageraban cuando cuentan este tipo de experiencias. Yo era de los que decía que todo tenía una explicación. Sin embargo, hubo algo que viví hace algunos años que hasta la fecha no he podido entender. Y creo que este es el lugar indicado para contarlo. Soy de un pueblo pequeño de Michoacán, de esos lugares donde todos se conocen, donde todavía hay personas sentadas afuera de sus casas por las tardes y donde cuando dan las 10 de la noche las calles quedan prácticamente vacías. Ahí crecí toda mi vida. Cuando tenía 15 años ayudaba a mi papá en una panadería. Él era panadero desde muy joven. Y muchos sabrán, ese trabajo empieza cuando la mayoría de la gente apenas está durmiendo. Todos los días nos levantábamos entre las 3:30 de la madrugada para empezar a preparar el pan que se vendería al amanecer. Mi primera tarea era abrir el portón de la panadería, sacar unas charolas y barrer la banqueta mientras mi papá comenzaba a meter el pan al horno. A esa hora el pueblo era otro, no había carros, no había personas. Solamente se escuchaban algunos perros ladrando a lo lejos, algún gallo confundido que cantaba antes de tiempo y el sonido del viento moviendo los árboles. Fue una de esas madrugadas cuando la vi por primera vez. A media cuadra de la panadería estaba una señora ya grande, completamente sola. Llevaba un rebozo oscuro, cubriéndole la cabeza, y un vestido largo que apenas alcanzaba a distinguir con la poca luz de los postes. En sus manos sostenía una escoba de ramas y barría la calle con mucha calma. No me pareció extraño. Pensé que tal vez era una señora muy limpia o que simplemente tenía la costumbre de barrer antes de que saliera el sol. Seguí con mi trabajo y no le di más importancia, pero al día siguiente volvió a estar ahí, y al día siguiente también, siempre exactamente a la misma hora, siempre en el mismo tramo de la calle, siempre haciendo exactamente los mismos movimientos. Conforme pasaban los días, empecé a fijarme en detalles que antes no había notado. Nunca levantaba la cabeza, nunca saludaba, nunca hablaba con nadie, y lo más raro era que jamás avanzaba. Barría una y otra vez el mismo pedazo de pavimento, como si estuviera atrapada en un solo lugar. Después de casi 2 semanas, la curiosidad pudo más que yo. Aquella madrugada, terminé de barrer antes de lo normal y decidí acercarme para darle los buenos días. Mientras caminaba hacia ella, escuchaba perfectamente el sonido de la escoba raspando el suelo. Cuando estaba aproximadamente como a 20 metros, el sonido se detuvo por completo. Levanté la vista. La señora ya no estaba. Pensé que había entrado a una casa. Revisé toda la cuadra. No había ninguna puerta abierta, no había portones, no había patios donde pudiera esconderse. Era una calle completamente recta. No tenía lógica que desapareciera en unos cuantos segundos. Regresé a la panadería sin decir nada. A la mañana siguiente volvió a aparecer exactamente igual, como si nunca hubiera pasado nada. Esa vez decidí contarle a mi papá. Esperaba que se riera de mí o que me dijera que seguramente era una vecina, pero ocurrió lo contrario. Se quedó completamente serio. Dejó de amasar por unos segundos y solamente dijo: "No le hables". Yo le pregunté por qué. No quiso responder. Simplemente volvió a trabajar, como si no hubiera escuchado mi pregunta. Eso hizo que mi curiosidad aumentara todavía más. Los días siguieron pasando y comencé a observar
algo que me puso la piel de gallina. La señora barría durante horas, pero jamás levantaba una sola hoja. La calle permanecía exactamente igual. Era como si la escoba nunca tocara el suelo. Un viernes llegó muy temprano el repartidor de harina. Mientras descargaba el costal, volteó hacia la calle y preguntó: ¿quién es la señora que siempre anda barriendo ahí? Mi papá dejó inmediatamente lo que estaba haciendo. Le dijo con voz firme: métete para adentro, no le hagas caso. El repartidor soltó una carcajada. Dijo que seguramente era una viejita madrugadora y comenzó a caminar hacia ella. Yo me quedé observando desde la puerta. Cuando estaba a unos 10 metros de distancia, sucedió algo que todavía recuerdo perfectamente. El hombre dejó de caminar de golpe. Se quedó completamente inmóvil. Ni siquiera parecía respirar. Duró así unos 5 o 6 segundos. Después dio media vuelta y regresó corriendo, completamente pálido. Entró a la panadería sin poder hablar. Le servimos un vaso de agua y tardó varios minutos en tranquilizarse. Cuando por fin pudo explicar lo que había pasado, dijo algo que nunca olvidaré. Contó que mientras caminaba hacia la señora, de un momento a otro, dejó de escuchar absolutamente todo. No había viento, no había perros, no escuchaba sus propios pasos. Era como si el pueblo entero hubiera desaparecido. Dijo que levantó la vista y la calle estaba completamente vacía, sin nosotros, sin la panadería, sin las casas. Solo estaba aquella mujer barriendo, y aunque nunca le vio el rostro, estaba seguro de que ella sabía perfectamente que él estaba ahí. Fue tanto el miedo que dio media vuelta y empezó a correr. Desde ese día jamás volvió a bajarse del camión mientras todavía estuviera oscuro. Esa misma mañana insistí nuevamente con mi papá para que me dijera la verdad. Después de mucho que le había preguntado, suspiró profundamente y me contó algo que muy pocos jóvenes del pueblo conocen. Muchos años atrás había vivido en esa misma cuadra una anciana que tenía la costumbre de barrer la calle todas las madrugadas. Era una mujer muy solitaria. No tenía hijos, ni esposo, ni familiares cercanos. Los vecinos decían que barría porque aseguraba que así mantenía alejadas las desgracias de las casas. Cuando murió de vieja, la enterraron como a cualquier persona. Pero según los habitantes más antiguos, desde la semana siguiente comenzaron a escucharse nuevamente los golpes de una escoba antes del amanecer. Al principio pensaron que alguien la estaba imitando. Después empezaron a verla, siempre en el mismo lugar, siempre haciendo exactamente lo mismo. Mi papá terminó la conversación diciéndome una frase que jamás se me ha podido borrar de la cabeza. Mientras la veas barriendo desde lejos, no pasa nada. El problema es el día que deje de barrer y empiece a caminar hacia ti. Trabajé en esa panadería casi 2 años más. Nunca dejé de levantarme antes de las 4 de la mañana y durante todo ese tiempo no hubo una sola madrugada en la que aquella señora faltara a su cita con la escoba. Qué bonita historia, amiga. Qué bien redactada, qué chido. No sé, tengo algunas dudas, pero muchas gracias por tu historia. Lo que pasa es que nos dices que todo el pueblo ya conocía y ya había visto a la señora barriendo. Ya cuando todos ven algo que es paranormal es algo bien raro, la verdad. Entonces, pues muchas gracias, te damos el beneficio de la duda. Muchas gracias por mandarme tu historia. Y bueno, familia, cuéntenme ustedes qué piensan acerca de esto que nos acabó de contar esta compañera. Y pasemos a la siguiente historia. Ok, ahora sí, ahí viene lo chido. Como dijo Luisito, ahí viene una chida. La cruz enterrada en el terreno. Así titularon esta historia. Hola escalofríos, te mando esta historia porque todavía me cuesta trabajo hablar de ella con mi familia. Lo que voy a contar ocurrió hace casi 9 años, cuando mi esposo y yo compramos un terreno con la ilusión de construir la casa donde pensábamos pasar el resto de nuestra vida. Esto pasó en un municipio de Guanajuato. No voy a decir exactamente dónde porque todavía vive ahí personas que conocieron todo el suceso y no quiero meterlas en problemas. Después de muchos años trabajando en Estados Unidos, logré ahorrar lo suficiente para comprar un terreno de aproximadamente 600 metros cuadrados. No era muy caro porque estaba un poco retirado del centro del pueblo, pero para mí era perfecto. Era plano, tenía acceso a agua y luz y además estaba rodeado de parcelas. El lugar era muy tranquilo. Cuando firmamos las escrituras, el antiguo dueño me comentó algo que en ese momento no tomé en serio. Me dijo: nomás le voy a pedir un favor. Si llega a encontrar algo enterrado, mejor déjelo donde está. Pensé que hablaba de basura o de alguna tubería vieja. Incluso me reí y le contesté que si encontraba un tesoro le avisaba. Él no se rió, simplemente me dio la mano, subió a su camioneta y se fue. Las primeras semanas nos dedicamos a limpiar el terreno. Había hierba seca, algunos mezquites pequeños y muchas piedras. Mi suegro, mis cuñados y yo trabajábamos todos los fines de semana. Todo iba perfectamente bien, hasta que llegó el día de marcar la cimentación. Rentamos una retroexcavadora pequeña para abrir las primeras zanjas. Apenas llevaba unos minutos trabajando, cuando el operador apagó la máquina. Pensé que se había descompuesto. Me acerqué y me señaló el hoyo. Creo que sacamos algo. Bajé para revisar. Entre la tierra sobresalía un pedazo de madera muy oscura.
Empezamos a retirar la tierra con una pala para no romperla. Poco a poco apareció una cruz. Era una cruz de madera bastante antigua, de casi 1 metro de largo. Lo extraño era que estaba enterrada completamente horizontal, no parada como normalmente se colocan. Además, alrededor tenía piedras acomodadas formando un cuadro casi perfecto. Mi suegro dijo que seguramente alguien la había enterrado hace algunos años y que no tenía importancia. La sacamos. La hicimos a un lado y seguimos trabajando. Esa misma noche empezó todo. A las 2 de la madrugada me despertó el ladrido desesperado de los perros. Vivíamos en otra casa mientras construíamos. Salí al patio pensando que había entrado algún animal. Los perros no ladraban hacia la calle, ladraban hacia el terreno. El problema era que el terreno estaba a casi 2 kilómetros de nuestra casa. No entendía por qué todos miraban exactamente hacia esa dirección. Al día siguiente, regresamos a trabajar. La cruz ya no estaba donde la habíamos dejado. Pensamos que alguien se la había robado. Seguimos cavando. Media hora después, la retroexcavadora volvió a golpear algo de madera. Era la misma cruz. Estaba enterrado otra vez, exactamente en el mismo lugar donde la habíamos encontrado el día anterior. El operador se negó a seguir trabajando. Dijo que eso no era normal. Mi suegro volvió a sacarla. Esta vez decidió llevarla hasta la camioneta. La amarró con una cuerda y la dejó en la caja para tirarla después. Esa tarde, cuando llegó a su casa, la cuerda seguía amarrada, pero la cruz ya no estaba. Pensamos que alguien se la había robado durante el camino. Nadie dijo nada. 3 días después regresamos al terreno. Ahí estaba otra vez, asomándose entre la tierra, exactamente en el mismo sitio. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Mi esposa comenzó a insistirme en que mejor buscáramos otro terreno. Yo me negaba. Había invertido todos mis ahorros ahí. No podía simplemente abandonarlo. Un vecino de edad avanzada se acercó mientras nos veía discutir. Nos preguntó qué estaba pasando. Le contamos lo de la cruz. El señor cambió completamente la expresión de su rostro. Nos preguntó si la habíamos sacado. Cuando le dijimos que sí, solamente negó con la cabeza. Nos contó que muchos años antes, ese terreno perteneció a una familia muy conocida en el pueblo. Según la gente grande, habían colocado una cruz para señalar un lugar que jamás debía volverse a abrir. Nadie quiso decirnos qué había debajo. Solo repetían que esa cruz no era un adorno, era una advertencia. Mi esposa empezó a llorar. Yo seguía sin creer del todo. Pensaba que eran historias para asustar a la gente, pero acepté hablar con un sacerdote. El padre fue muy amable. Escuchó toda la historia sin interrumpirnos. Cuando terminamos, nos hizo una sola pregunta. ¿La cruz estaba acostada o estaba parada? Le respondí que estaba completamente acostada. El sacerdote guardó silencio unos segundos. Después dijo algo que jamás olvidaré. Entonces no estaba marcando quién estaba ahí. Estaba impidiendo que algo se saliera. Nos pidió que no siguiéramos excavando hasta investigar un poco más la historia del terreno. Nunca supimos qué averiguó. 2 días después, regresó acompañado por otro sacerdote mayor. Bendijeron todo el lugar durante casi 1 hora. Al terminar, nos dijeron que podíamos construir la casa, pero que la cruz debía regresar exactamente al sitio donde había sido encontrada. No enterrada de cualquier manera, sino igual que antes, horizontal, con las piedras acomodadas alrededor. Así lo hicimos. Desde ese día, no volvió a pasar absolutamente nada extraño. La construcción terminó meses después. Vivimos ahí casi 7 años. Jamás vimos sombras, jamás escuchamos ruidos, jamás ocurrió algo fuera de lo normal. Pero hubo una decisión que tomé desde el primer día y que sigo respetando hasta la fecha. En el patio de mi casa hay un pequeño espacio donde nunca sembramos nada, nunca construimos una barda, nunca hicimos una jardinera, nunca volvimos a excavar, porque exactamente debajo de ese pedazo de tierra sigue descansando aquella cruz que alguien enterró hace muchísimos años para que nadie volviera a abrir ese lugar. Bueno, pues qué historia tan interesante. Qué bien que pudieron acabar su casa y que no tuvieron que irse de ahí. El de la retroexcavadora, ese sí ya no volvió ni por sus luces. Me imagino que volvió a levantar la retroexcavadora, no sé si se la llevó al momento, pero yo hubiera hecho lo mismo. Muchas gracias por tu historia, amigo. Cuéntame, familia de Escalofríos, ¿qué les parece esta historia? ¿Les ha pasado algo similar? ¿Qué opinan? Pasemos ahora sí a la siguiente historia. Ok, otra de albañiles, a ver. Bueno, otra de construcción. La historia la mandan como los albañiles que abandonaron la obra. Ya me quiero imaginar por qué. Vamos a empezar. Hola, Víctor. Te escribo porque hace tiempo escuché un capítulo donde hablabas de cosas raras que pasaban durante las construcciones y me animé a contarte lo que vivió mi hermano. Él es maestro albañil desde hace más de 20 años y nunca ha sido una persona miedosa. De hecho, siempre se burla cuando alguien habla de fantasmas o brujería. Pero después de esa obra, te puedo asegurar que ya no volvió a trabajar igual. Esto ocurrió hace unos 6 años en un pueblo de Zacatecas. Una familia que llevaba mucho tiempo viviendo en Estados Unidos
decidió regresar para construir una casa grande en un terreno que habían heredado de sus abuelos. El lugar tenía muchos años abandonado. Antes había existido una vivienda de adobe, pero con el tiempo se vino abajo y solamente quedaron montes de piedra, ladrillo viejo y algunos árboles enormes. Mi hermano consiguió el contrato para hacer toda la obra negra. Durante la primera semana todo transcurrió con normalidad. Limpiaron el terreno, marcaron la cimentación, colocaron las primeras zapatas. Nada fuera de lo común. Los problemas comenzaron cuando empezaron a levantar los muros. El primer lunes dejaron terminado un tramo de aproximadamente 15 metros de pared. Estaban orgullosos porque habían avanzado mucho. Al día siguiente, cuando llegaron a las 7 de la mañana, la pared estaba completamente tirada. No estaba rota como cuando un muro se cae por estar mal hecho. Los bloques estaban acomodados alrededor, como si alguien los hubiera retirado uno por uno durante toda la noche. Mi hermano revisó todo. Los castillos estaban firmes, la mezcla había secado correctamente. No había señales de que el muro hubiera vencido por su propio peso. Simplemente alguien lo había desarmado. Los dueños pensaron que se trataba de una broma. Volvieron a comprar material y levantaron la pared otra vez. Esa noche incluso dejaron las herramientas guardadas bajo llave. A la mañana siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Los bloques estaban otra vez en el suelo, pero ahora encontraron algo más. Sobre varios de ellos había tierra húmeda, como si hubieran sido sacados debajo del suelo. Nadie entendía cómo era posible. Los vecinos aseguraban no haber escuchado absolutamente nada durante la madrugada. Ni golpes, ni personas trabajando, ni vehículos entrando al terreno. Los dueños instalaron un reflector y una cámara de seguridad apuntando directamente hacia la construcción. Todos pensaban que por fin descubrirían quién estaba haciendo aquello. Al revisar la grabación, se llevaron la primera sorpresa. A las 2:17 de la madrugada, el reflector comenzó a encenderse y apagarse solo. Duró así cerca de 1 minuto. Después, la imagen de la cámara empezó a llenarse de interferencia. No se fue la señal, simplemente aparecieron unas líneas horizontales que impedían ver con claridad. La interferencia duró casi 20 minutos. Cuando la imagen volvió a verse normalmente, la pared ya estaba otra vez en el suelo. La cámara nunca grabó una sola persona. Mi hermano se había convencido de que debía existir una explicación. Pensó que alguien estaba usando un aparato para bloquear la cámara. Así que la tercera noche decidió quedarse escondido dentro de una camioneta junto con otros 2 trabajadores. Llevaron café, cobijas y esperaron. Hasta la 1 de la madrugada todo permaneció completamente tranquilo. A las 2 comenzaron a escuchar un ruido. No eran pasos, era el sonido de una cuchara de albañil raspando mezcla fresca. Exactamente el mismo sonido que ellos hacían mientras trabajaban durante el día. Los 3 se quedaron completamente callados. El ruido seguía escuchándose, como si alguien estuviera pegando bloc. Mi hermano se asomó lentamente por la ventana de la camioneta. No había nadie. El sonido seguía, pero la obra estaba completamente vacía. Uno de los ayudantes decidió salir para revisar. No alcanzó a caminar ni 5 metros cuando el ruido se detuvo por completo. El silencio fue tan absoluto que podían escuchar su propia respiración. Entonces ocurrió algo que ninguno de los 3 ha podido explicar. Del otro lado del terreno se escuchó claramente cómo varios bloques caían al suelo al mismo tiempo. Corrieron hacia allá. No había nadie, pero otra parte del muro acababa de venirse abajo. No encontraron huellas, no encontraron herramientas, no encontraron absolutamente nada. Al día siguiente, uno de los vecinos más antiguos del pueblo se acercó a la construcción. Les preguntó si era cierto que todas las noches se caían las paredes. Cuando le dijeron que sí, les contó algo que muy pocos conocían. Muchos años atrás, antes de que existiera esa casa de adobe, en ese mismo terreno funcionaba un pequeño molino movido por animales. El dueño era conocido por explotar a los peones. Decían que varios trabajadores murieron ahí mismo por accidentes que nunca fueron reportados. Con el tiempo, el molino desapareció. Después construyeron la casa y décadas más tarde también quedó abandonada. El anciano terminó diciendo una frase que dejó pensando a todos. Hay terrenos que no quieren volver a ser ocupados. Los dueños, desesperados por el dinero que ya habían perdido, decidieron buscar a un sacerdote. El padre acudió una mañana, bendijo el lugar y les pidió que reunieran a todos los trabajadores. Rezaron juntos. Después les pidió algo muy extraño. Les dijo que antes de seguir construyendo, pidieran permiso en voz alta para levantar la casa sobre ese terreno. A varios les pareció ridículo, pero lo hicieron. Sí, a huevo, a todos les parece ridículo, pero como quiera siguen las indicaciones. Mi hermano fue quien habló. Dijo que no iban con malas intenciones, que solamente querían levantar una vivienda para una familia, y que si en ese lugar había descansado alguien, esperaba no faltarle el respeto. Desde ese día no volvió a caerse un solo muro. La obra terminó meses después sin ningún otro incidente. Mi hermano jamás volvió a burlarse cuando algún trabajador decía que sentía pesado un terreno, y
y desde entonces tiene una costumbre que conserva hasta la fecha. Cada vez que empieza una construcción en un lugar que antes hubo una casa, antes de poner el primer bloque, se quita el sombrero, mira el terreno por unos segundos y en voz muy baja pide permiso, porque según él, después de lo que vivió en aquella obra, hay lugares donde uno no llega como dueño, sino como invitado. Bueno, pues muy buena esta historia. Vamos a ver qué opina la familia de Escalofríos acerca de esta historia. Me parece muy buena. No te puedo mentir, al principio pensé que era... Bueno, es que esto pasa mucho en México, no me dejaron mentir. Pues que los que ya son adictos al foco, que se meten a los terrenos donde son baldíos y lo empiezan a construir y pues ahí siguen yendo. Dije, ha de haber sido uno que se tronó un foco y empezaba a tumbar todos los ladrillos. Pero ya cuando dijiste que los dejaba acomodados, dije, no, pues de tiro no tenía nada que hacer. Pero pues no sé. Muchas gracias por esta historia. Familia, díganme ustedes qué opinan y pasemos a la siguiente historia. Y esta historia va a estar buena porque, miren, es que muchas de las historias que me mandan, la neta, no son creíbles, pero como quiera las sacamos aquí y le damos el beneficio de la duda al que las manda para que la familia de Escalofríos decida si sí o si no. Y esta es una de ellas, pero está bastante buena. Quiero que la escuchen. La tituló como El sacerdote que fue a bendecir una casa y salió sin querer explicar lo que vio. Ok. Hola Escalofríos, te mando esta historia porque sucedió en mi familia y aunque han pasado varios años, seguimos sin encontrar una explicación. No quiero decir el nombre del sacerdote ni del pueblo donde ocurrió, porque él todavía vive y nunca quiso que se hablara de esto. Todo comenzó cuando mis papás compraron una casa muy barata en un poblado de los Altos de Jalisco. El precio era demasiado bueno para el tamaño de la propiedad. Tenía 3 recámaras, un patio enorme y un pequeño cuarto de servicio en la parte de atrás. Desde el principio nos llamó la atención que hubiera estado desocupada por tanto tiempo. Preguntamos varias veces por qué nadie la compraba. Todos respondían lo mismo. Nomás estuvo salada. Nadie decía nada más. Pensamos que simplemente eran chismes de pueblo. Nos mudamos sin darle importancia. Las primeras 2 semanas fueron completamente normales. Después empezaron a pasar cosas pequeñas. Las puertas aparecían abiertas por la mañana, no de par en par, solo unos centímetros, como si alguien hubiera empujado con mucho cuidado. Mi mamá pensaba que alguno de nosotros las dejaba mal cerradas. Mi papá nos regañó varias veces, hasta que una noche revisó personalmente todas las puertas y ventanas antes de dormir. A la mañana siguiente, la puerta del patio estaba otra vez entreabierta. La chapa seguía cerrada. No había señales de que alguien hubiera entrado. Mi papá cambió la cerradura. 2 días después, volvió a ocurrir lo mismo. Luego comenzaron los ruidos. No eran golpes fuertes. Era como si alguien caminara lentamente por el techo de lámina del cuarto de servicio. Paso, silencio, otro paso, silencio. Siempre alrededor de las 3 de la mañana. Mi papá subió varias veces pensando que eran gatos. Nunca encontró absolutamente nada. Los vecinos empezaron a preguntar si ya escuchábamos los ruidos. Eso nos hizo sentir todavía peor. Significaba que ellos también los habían escuchado. Una señora mayor que vivía enfrente le dijo discretamente a mi mamá: mejor bendiga la casa, no pierden nada. Mi mamá convenció a mi papá y fueron a hablar con el sacerdote del pueblo. Era un padre muy conocido porque llevaba décadas ahí. Aceptó ir el sábado siguiente. Llegó por la mañana con agua bendita, un crucifijo y un pequeño libro de oraciones. Todo comenzó de manera completamente normal. Entró por la puerta principal, bendijo la sala, la cocina, las recámaras. Mientras caminaba, iba rezando en voz baja. Incluso hacía algunos comentarios sobre lo bonita que estaba quedando la casa. Cuando llegó al patio cambió por completo. Se quedó mirando hacia el cuarto de servicio. No dijo nada. Solo permaneció inmóvil durante varios segundos. Mi mamá pensó que se había sentido mal. Le preguntó si todo estaba bien. Él respondió que sí, pero su voz ya no sonaba igual. Caminó lentamente hacia el cuarto. Abrió la puerta. Entró solo. Nos pidió que nadie lo siguiera. Pasaron unos 2 minutos. No escuchamos nada. Después comenzaron los rezos, pero ya no eran las oraciones normales con las que había iniciado la bendición. Rezaba mucho más fuerte, muchísimo más rápido. Mi papá intentó entrar para ver qué ocurría. El sacerdote le gritó desde adentro: no entren. Fue la única vez en mi vida que escuché a un sacerdote gritar de esa manera. Todos nos quedamos congelados. Al cabo de unos minutos salió. Tenía el rostro completamente pálido. La sotana estaba llena de polvo, como si hubiera estado arrodillado en el piso. Nos pidió un vaso de agua. Se lo tomó de un solo trago. Después caminó directamente hacia la salida. Mi papá le dijo que todavía faltaba bendecir la parte trasera del terreno. Él respondió: no, ya terminé. Subió a su camioneta. Antes de irse solamente dijo: esta noche no duerman aquí. Eso fue todo. No quiso dar explicaciones. Mi papá insistió varias veces. El sacerdote únicamente respondió que al día siguiente volvería. Nos fuimos a dormir con un tío. A la mañana siguiente regresamos. La puerta del cuarto de servicio estaba abierta. Por dentro olía muchísimo al incienso. Era un olor tan fuerte que parecía que alguien hubiera quemado varias cajas completas durante toda la noche. En el piso encontramos gotas de cera blanca. Nadie entendía de dónde habían salido. El sacerdote regresó alrededor del mediodía.
entró directamente al cuarto. Esta vez sí permitió que mi papá lo acompañara. Duraron cerca de media hora. Cuando salieron, el padre traía en las manos una pequeña caja de madera envuelta en una tela blanca. Nunca vimos qué había dentro. La subió a su camioneta. Luego pidió hablar solamente con mis papás. Mi hermano y yo alcanzábamos a escuchar algunas partes de la conversación desde lejos. Recuerdo perfectamente una frase: hay cosas que no son para andar preguntando. Mientras menos sepan, mejor. Después les pidió que colocaran un crucifijo en el cuarto, que nunca lo usaran como recámara y que evitaran guardar ahí objetos religiosos antiguos que encontraran en otros lugares. Eso fue todo. Nunca volvió a tocar el tema. Con el paso de los meses, dejaron de escucharse los pasos, las puertas dejaron de abrirse solas, la casa se volvió completamente tranquila. Años después, mi papá intentó preguntarle nuevamente al sacerdote qué había encontrado, y él solamente sonrió, le puso la mano en el hombro y dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Hijo, uno pasa muchos años estudiando para distinguir cuando una casa necesita una bendición y cuando una casa ya había sido bendecida muchas veces antes de que uno llegara. Nunca supimos qué quiso decir. El sacerdote falleció hace 2 años, mi papá también, y ambos se llevaron el secreto. Lo único que sigue exactamente igual es ese pequeño cuarto del patio. Han pasado casi 10 años. La casa ha sido remodelada varias veces. Tiramos paredes, cambiamos pisos, ampliamos la cocina, pero ese cuarto sigue exactamente como estaba el día en el que el sacerdote salió de ahí sin querer explicar lo que había visto. Porque, aunque nadie de la familia volvió a escuchar un solo ruido, hasta el día de hoy, ninguno de nosotros ha sido capaz de volver a dormir ahí. Bueno, pues qué historia tan interesante. Díganme ustedes, familia de Escalofríos, qué opinan acerca de esta historia y qué opinan sobre este tipo de cosas que se supone que pasan. Me parece bastante interesante, pero quisiera que ustedes me den su opinión. Ahora sí, familia, pasemos a la siguiente historia. Llegamos con la última historia a la recta final. Quiero que me digan qué les está pareciendo este capítulo y recuerden que estamos en todas las redes sociales. Vamos con la siguiente historia. Esta historia nos la mandan con el título de El árbol de los listones. ¿Qué tal, Víctor? Te mando esta historia porque le ocurrió a mi tío, un hombre que toda su vida se ha dedicado a la cacería y al campo. Es de esas personas que crecieron entre cerros, conocen perfectamente el monte y jamás le han tenido miedo a caminar solos en la madrugada. Si él dice que algo lo asustó, es porque realmente pasó. Esto ocurrió hace unos 12 años, en la sierra de Durango. Mi tío y 2 amigos salieron un sábado muy temprano para buscar venado. Era temporada permitida y ya conocían muy bien esa zona porque llevaban años entrando al mismo monte. Comenzaron a caminar antes de que amaneciera. Todo era completamente normal. El aire estaba frío, el suelo todavía conservaba la humedad de la noche y únicamente se escuchaban los pájaros despertando entre los pinos. Después de casi 2 horas de caminata, decidieron desviarse un poco del camino habitual para seguir unas huellas recientes. Pensaban que algún venado había bajado hacia un pequeño arroyo. Mientras seguían el rastro comenzaron a notar algo extraño. El monte estaba completamente silencioso. No era el silencio normal de la madrugada, era un silencio pesado. No se escuchaban insectos, no se escuchaban aves, ni siquiera el viento movía las ramas. Uno de los amigos comentó que aquello no le gustaba. Mi tío se burló. Dijo que seguramente todos los animales se habían alejado porque los habían sentido llegar. Continuaron caminando. Unos minutos después llegaron a un claro que ninguno de los 3 recordaba haber visto antes. En medio había un árbol enorme, muchísimo más grande que todos los demás. Lo raro no era el árbol, lo raro era lo que colgaba de sus ramas. Había decenas de listones de distintos colores, rojos, negros, blancos, amarillos, de todo. Muchos ya estaban deshechos por el paso del tiempo. También había fotografías sujetas con clavos. Algunas estaban tan desgastadas que apenas se distinguían los rostros. Otras parecían haber sido colocadas recientemente. Además encontraron muñecos de trapo, veladoras completamente consumidas, botellas de aguardiente vacías, monedas antiguas y pequeños montones de flores secas acomodadas alrededor del tronco. Ninguno dijo una sola palabra. Los 3 entendieron que aquello no era basura abandonada. Alguien seguía visitando ese lugar. Uno de los muchachos sacó el celular para tomar una fotografía. En ese momento el teléfono se apagó. Pensó que se había quedado sin batería, pero minutos antes todavía marcaba más del 80%. Intentó volver a encenderlo, no respondió. Mi tío llevaba otro celular, también dejó de funcionar. El tercer compañero ni siquiera quiso sacar el suyo. Dijo que mejor se fueran. Pero antes de retirarse, uno de ellos hizo algo que después lamentaría muchísimo. Vio un listón rojo bastante nuevo. Pensó que alguien lo había olvidado. Lo desamarró del árbol y se lo guardó en la mochila. Mi tío le dijo que lo dejara. Él respondió riéndose que solo era un pedazo de tela. Comenzaron a regresar. No habían caminado ni 100 metros cuando escucharon claramente un silbido detrás de ellos. No era un pájaro, era un silbido largo, como cuando alguien intentaba llamar tu atención desde lejos. Los 3 voltearon al mismo tiempo.
No había absolutamente nadie. Aceleraron el paso. Un minuto después, volvieron a escucharlo. Esta vez mucho más cerca. Mi tío sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Ninguno volvió a mirar hacia atrás. Caminaron casi media hora sin detenerse. Cuando por fin llegaron al camino principal, respiraron tranquilos. Pensaron que todo había terminado. Esa noche, el muchacho que se había llevado el listón comenzó a sentirse mal. Le dio fiebre muy alta. Decía que escuchaba silbidos afuera de su ventana. Su esposa pensó que estaba delirando. Al día siguiente amaneció peor. Aseguraba que él encaminaba alrededor de su casa todas las noches, pero cuando salía a revisar no encontraba a nadie. Los perros tampoco ladraban. Así estuvo casi una semana. Los médicos no encontraban ninguna enfermedad. Simplemente la fiebre aparecía al caer la noche y desaparecía durante el día. Mi tío decidió visitar a un anciano que conocía muy bien la sierra. Le contó todo lo sucedido. El viejo no tardó ni un minuto en preguntar: ¿agarraron algo del árbol? Mi tío respondió que él no, pero uno de sus amigos se había tomado un listón. El anciano bajó la cabeza, luego dijo algo que ninguno esperaba. Entonces todavía están a tiempo. Les explicó que en distintas partes de la sierra existían árboles donde la gente dejaba ofrendas para promesas, favores o trabajos espirituales. No importaba si uno creía o no. La regla era muy sencilla. Lo que alguien dejaba ahí, nadie debía llevárselo, porque no sabía para qué era realmente. El anciano les pidió regresar exactamente al mismo lugar. El muchacho enfermo apenas podía caminar. Aún así fueron los tres. Llegaron al árbol cerca del mediodía. El anciano les había dado una única instrucción: no hablar, no tomar fotografías y devolver el listón exactamente en la rama donde estaba. Cuando el muchacho sacó la tela de su mochila, los tres se quedaron helados. Ya no era roja, estaba completamente negra. Pensaron que era su suciedad, pero al tocarla descubrieron que el color había cambiado por completo. Sin decir una palabra, volvió a amarrarla donde estaba, donde la había encontrado. Permanecieron unos segundos en silencio. Después dieron media vuelta y comenzaron a caminar. Esa misma noche la fiebre desapareció. Nunca volvió a escuchar silbidos. Nunca volvió a ver sombras alrededor de su casa. Han pasado más de 10 años desde aquello. Mi tío sigue entrando al monte con frecuencia, pero desde ese día tiene una regla que se las dice a todos los que lo acompañan. En el cerro puedes encontrar dinero, herramientas, cruces, botellas, muñecos, listones, fotografías o cualquier otra cosa. Y aunque aparezca abandonada, nunca la toques, porque hay objetos que alguien dejó para olvidar un problema. Y si tú decides llevártelo, es posible que también te lleves aquello de lo que esa persona estaba intentando deshacerse. Eso es todo lo que mi tío contó, Víctor. Muchas gracias por haber leído mi historia. Pues ahí quedó ya la historia, la última historia de este capítulo. Me gustó bastante, creo que fue digna para cerrar el capítulo. Muy buena. Y recuerden no llevarse cosas que la gente deja ahí para trabajos, para ofrendas o para cosas así por el estilo, porque no sabemos qué traen arrastrando estas cosas. Muchas gracias por todo, amigos. Esto fue todo por el día de hoy. Este episodio de Escalofríos ha terminado. Podemos ir en paz, o tal vez no. Nos vemos en el siguiente video de Escalofríos.